Muy bien. Bueno, hoy día nos encontramos en la entrevista que estamos haciendo habitualmente en Mensaje, revista Mensaje, y nos encontramos para hablar sobre la situación actual de Venezuela. Primero con Neida Colmenares, ella es venezolana, pero también tiene la nacionalidad chilena, doctora en Gobierno y Administración Pública. Hoy día está trabajando en la Universidad Central de Chile. Bienvenida, Neida. Vale, gracias. Y también nos acompaña hoy día Heraldo Muñoz, conocido de la casa. En varias oportunidades lo hemos tenido también colaborando en otras cosas con mensaje. Y bueno, la presentación de Heraldo, él ha tenido una larga trayectoria en temas de las relaciones exteriores de Chile, ha sido embajador ante Naciones Unidas, también en el ámbito, fue subsecretario de Relaciones Exteriores entre el 2000 y el 2002, después fue ministro secretario general de gobierno y finalmente fue ministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Michelle Bachelet entre el 2014 y el 2018. Bienvenido, Heraldo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, siempre muy cercano a la revista Mensaje, con la cual colaboré muchos años y durante los tiempos difíciles particularmente, así que un agrado. Eh, Bienvenidos. Bueno, primero es bueno decir que esta entrevista la estamos haciendo el 20 de agosto del año 2024, porque vamos a comentar sobre los acontecimientos que se han dado hasta este momento, independiente que las situaciones puedan cambiar en el futuro. Lo primero que quisiera preguntarles a ambos es que, a ver, tras las elecciones del año 2018 en Venezuela, se vivió una situación similar a la que estamos enfrentando hoy día. Finalmente no pasó nada. Pero la pregunta es, para ustedes, ¿qué sería diferente ahora? ¿Por qué ha habido un cambio de expectativas? Ya pasamos aparentemente por esta situación. ¿Dirían ustedes que hay algo distinto al día de hoy? Bueno, Bueno, adelante. ya. Vale, mira, yo creo que sí, creo que la elección del 2018 y lo que pasa el 2019 con Juan Guaidó, por si es que esa también hacia allá va la pregunta, Ujú. yo creo que es un antecedente importante en el histórico para comprender el comportamiento de la institucionalidad y del proceso venezolano, pero efectivamente son situaciones distintas, ¿no? El 2018, que es el segundo momento en que Nicolás Maduro, bueno, va a un proceso electoral y ejerce, ¿no es cierto?, su segundo mandato, va sin una oposición clara, realmente la oposición se abstuvo de participar en ese proceso electoral, más allá de algunos candidatos particulares donde siempre la oposición ha sospechado ciertas negociaciones del régimen con algunos candidatos, por no decir algunos nombres, para dar una impresión de diversidad y de competencia en las elecciones. Pasa algo importante el 2018. Venezuela tiene un histórico de alta participación electoral, a pesar de que en Venezuela no existe el voto obligatorio. Sin embargo, la elección del 2013 y 2018 con Nicolás Maduro, nosotros ya empezamos a tener promedios de participación política inferiores al 50%, es decir, cuando teníamos con Hugo Chávez cercanos al 70-80%. Y luego que se produce este mandato, me parece que es importante que en ese hito viene lo que entendemos como ola migratoria, ¿no? Post consolidación del segundo mandato de Nicolás Maduro. El 2019 la oposición ganó las elecciones parlamentarias y lo que ocurrió fue el desconocimiento a través de algunas modificaciones post resultados electorales de esas parlamentarias del régimen de Nicolás Maduro y por tanto el desconocimiento de los diputados electos y eso produce que se genere esta Asamblea Nacional paralela. Y Juan Guaidó no es un candidato que haya sido votado por todos los venezolanos como si es Edmundo González. Juan Guaidó era un diputado, ¿no es cierto?, que ante el vacío de poder que se produce en el marco de la legalidad constitucional, de la Constitución de Venezuela, ejerce, ¿no es cierto?, transitoriamente este cargo de presidente de la República. Pero Juan Guaidó no gozaba
ni de un proceso electoral de base social, ni fue votado por los venezolanos, ¿no es cierto? Ni contaba con una oposición unida como la tenemos hoy. Entonces son dos situaciones, 2018-2019, interesantes de analizar. Yo creo que lo central ahí es la pérdida de la base social que inicia el chavismo, la disminución de la participación electoral, el desconocimiento de la Constitución y de los resultados electorales, pero en ningún caso Edmundo González puede ser comparado a Juan Guaidó en su figura política y en la legitimidad que goza con los venezolanos hoy en día. Ujú. Sí. No Bueno, sé, creo Heraldo, que que sí. sí, no, yo creo que hay una diferencia importante entre el 2018 y hoy. Hay que recordar, y yo participé directamente en el proceso de negociación de República Dominicana entre el gobierno de Maduro y la oposición, cuando se buscó un acuerdo democrático que permitiera elecciones libres y limpias y que permitiera una cierta, comillas, normalidad con miras a una elección donde se ejerciera la soberanía popular de manera libre y transparente. Esa negociación donde yo participé como canciller facilitador nombrado por la oposición, éramos dos cancilleres nombrados por la oposición y dos nombrados por el gobierno. Cancilleres por la oposición eran México y Chile, en mi caso, y por el lado del gobierno eran Nicaragua y Bolivia. Bueno, esa negociación fue frustrada por Maduro a última hora, después de que hubo avances significativos y se estableció de manera unilateral una fecha, no se cumplieron con ninguna de las condiciones que se habían conversado, como por ejemplo la liberación de presos políticos, el establecimiento de reglas claras para un proceso electoral transparente, y como consecuencia entonces la oposición se restó a esa elección presidencial y a mi juicio fue una elección absolutamente fraudulenta. Y efectivamente, como dice Neida, después lo que viene más adelante es que la oposición gana la Asamblea Nacional y como consecuencia de esa sorpresa, el régimen lo que hace es, de alguna manera, eh, eh, tirar la mesa y establecer esta Asamblea Constituyente para reemplazar a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué es diferente a lo de hoy? Porque ahora la oposición participa en el marco de un acuerdo, un acuerdo que sí se logró con mínimas condiciones. El acuerdo de Barbados, el acuerdo de Barbados para tener garantías para un proceso democrático libre, limpio, con observadores internacionales, etc. Y pese a existir una cancha muy desigual, obstáculos enormes para la oposición decide participar. Y eso yo creo que habla bien de la oposición, que pese a todo lo que busca una salida democrática, una salida electoral, y se organizan en una plataforma unitaria, cosa que no siempre había ocurrido en el pasado, y termina este proceso en lo que conocemos. Y además se preparan para preservar los votos. ¿Mm? Y el resultado es el que conocemos. Entonces la diferencia es muy grande porque el 2018 la oposición no participa. Eh, eh, el régimen ha desconocido el proceso de República Dominicana y luego ha ganado el Parlamento o la Asamblea Nacional y, y este año entonces la oposición decide ir, pese a todas las condiciones adversas, ir a la elección presidencial y todo indica eh, que lo ganó de manera sustancial, como ha dicho el propio Centro Carter, que es el único centro que fue invitado por el régimen, invitado por el Consejo Nacional Electoral, a diferencia de la Unión Europea, que fue invitado originalmente, estaba consignado en el Acuerdo de Barbados y luego se le retiró la invitación. Y esa es la conclusión del Centro Carter,
que no hubo ninguna condición democrática, ningún estándar internacional, que las conclusiones de los datos analizados dan por ganador a Edmundo González y que no hubo hackeo, como alega el régimen, para explicar la enorme tardanza en los resultados que son entregados sin ninguna acta de votación. Ujú. Ahora, una pregunta simplemente para despejar la información. ¿Cuál es la fuente que tiene el Centro Carter para afirmar que Edmundo González tuvo la mayoría, digamos? Bueno, las fuentes son el análisis, entiendo, de las actas de votación Ujú. publicadas por la oposición, Ya. porque hacen el seguimiento. Ustedes saben que en el método, la metodología de la electoral venezolana es electrónica, pero con contratación de papel, incluso para los propios electores. Entonces, se consiguen esos instrumentos y en Ujú. base a la publicación de ellos, de alrededor de más del 84% de todas las Ujú. actas de votación, como son publicadas de manera universal, el Centro Carter analiza esos datos, pero además yo entiendo que el propio Centro Carter debe haber realizado algún tipo de encuesta o Ujú. muestreo, mejor dicho, eh, paralelo. Yo Ya. fui jefe de la misión observadora de las elecciones recientes en México, Ajá. de la elección presidencial, parlamentaria, etcétera, gobernadores, y me encabecé esa elección con 100 personas y nosotros hicimos un muestreo, independientemente de lo que tenía el gobierno. Y generalmente las misiones observadoras hacen esos muestreos, de modo que puede haber habido también, más allá del análisis de los datos, Ujú. algún muestreo que haya hecho el Centro Carter. No lo sé con certeza, pero esa es una suposición. Ya. Quizás para Ya. complementar lo que dice Heraldo, que bueno, está en el tema de las actas, muy correcto, también el Centro Carter, a mí me parece importante señalar que en Venezuela no se habla de observadores electorales, sino de veedores electorales, que es un poco como lo define la ley. Y nosotros tuvimos en Venezuela 1.300 invitados por el régimen de Maduro, al menos esos son los datos que ellos dieron, y lo vimos en un evento público, que fueron a mirar, ¿no es cierto?, a observar este proceso, siendo el Centro Carter, de la misión también de Naciones Unidas, pero especialmente el Centro Carter, la instancia especializada invitada por el Consejo Nacional Electoral para mirar ese proceso. Y adicional a lo que señala Heraldo de las actas, ellos también han mostrado en el informe que ellos llegaron desde junio. Hay unas metodologías, efectivamente, sobre transparencia, ¿no es cierto?, y probidad en el proceso electoral. Lo primero que ellos Ujú. concluyen es que esos criterios de transparencia y de reglas del juego equitativas no estuvieron. Y además ellos hacen observaciones muy importantes en su informe. Lo primero es que en el conteo, de hecho, la observación es que antes, en la instalación de las mesas, en la instalación del centro y luego en la transmisión, en todo el proceso, ex ante y durante, hubo irregularidades directamente Ujú. atribuibles, ¿no es cierto?, a la falta del cumplimiento de esas reglas por parte del régimen de Maduro. También observan que en el conteo de los votos hay dos tipos de salas que están reglamentadas por la ley electoral, que es la sala, ¿no es cierto?, de totalización, pero también la sala de transmisión. Y lo que ellos observaron y dejan en el informe es que efectivamente mientras se hace la transmisión en la sala del Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral empezó a negar el ingreso a los testigos, que en este caso es Delsa Solórzano, de la oposición. O sea, empezó también a ser testigo el Centro Carter de cómo el Consejo Nacional Electoral empezó a violar las propias pautas que regulan el procedimiento de Ujú. totalización y de transmisión de las actas. Además, ellos señalan que dice, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional Electoral que hubo un hackeo cuando anuncia con, yo le digo sarcásticamente la servilleta, que es un poco lo que está instalado ahora en la conversación política, cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral sale con la servilleta a hablar de los resultados sin las actas, pero donde ellos que circulaban, porque tenían acceso por el Consejo Nacional Electoral, sabían que ya se había totalizado en la sala de transmisión, habían recibido más del 92% de la transmisión de las mesas electorales. Entonces, los resultados que da el Consejo Nacional Electoral tampoco se condice con lo que ellos observaron in situ
en el porcentaje de transmisión de la información de la sala que recibía esa información. Entonces, además de las actas, como señala Heraldo, que es la evidencia, y yo creo que ahí también hay que resaltar que lo estamos perdiendo un poquito de vista porque estamos en el conflicto en Venezuela con la situación que se está viviendo, un tremendo aprendizaje ciudadano y de organización y de inteligencia ciudadana de ese millón de personas que se desplegó en las 30.000 mesas electorales, es decir, esta vez no nos las vuelven a hacer. Nos estudiamos la ley, nos estudiamos el procedimiento y vamos a tener las actas que son los verificadores. Pero el proceso estuvo absolutamente viciado y lo que dice el Consejo Nacional Electoral no se condice con lo que el Centro Carter podía observar en la sala de totalización y en la sala de transmisión. Entonces, ahí también hay un informe muy contundente respecto Ujú, a no solo el análisis de la sala, sino bueno, a todo lo viciado por parte de la violación de las normas electorales en ujú. Venezuela por parte del Consejo Nacional Electoral. Ajá. De hecho, agregaría que se ha violado la propia ley porque ya venció el plazo para la publicación Claro. de las actas de votación. Y eso, de hecho, plantea una pregunta constitucional, si se quiere, ¿ah? Ajá. De modo que las transgresiones al debido proceso electoral son mayúsculas, particularmente el que no se haya cumplido con los plazos para la publicación de las actas. Ujú. Y fíjense ustedes que lo que dice Heraldo, o sea, todo, incluso ahora la comunidad internacional empezamos a mirar el 10 de enero, enero, ¿no? Como dándole, tratando de colocar una temporalidad razonable a este conflicto que se supone, entre comillas, que es cuando asumiría eventualmente el nuevo presidente. Pero es que Nicolás Maduro ya se proclamó al día siguiente. El Ujú. Consejo Nacional Electoral. Entonces, claro, nosotros estamos en que hasta el 10 de enero, pero es que en los hechos prácticos él ya se proclamó presidente, o sea, hasta violó el plazo que se había establecido y hace la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia después de que se autoproclama presidente. Entonces, la situación es totalmente irregular, digamos, de todo punto de vista. Ujú. Ahora, eh, mirando un poco los modos de resolución posibles en este conflicto, básicamente habría, en cualquier lugar, habría una resolución interna que podría darse ya sea pacíficamente o violentamente, internamente. Y la otra posibilidad es que se resuelva, diríamos, desde fuera, en base a acciones, presiones de otros países. Quisiera invitarlos a que nos posicionáramos en la situación interna de Venezuela. Eh, esta posibilidad de resolución desde dentro. Hoy día vemos que la crisis humanitaria ha dejado un poco atrás su peor momento. Eso con la información que podemos tener. Pero ¿podría resolverse de otra manera internamente? ¿Ven ustedes una resolución pacífica posible o más bien estamos cerca de una resolución violenta? Mira, yo creo que, a ver, aquí hay como dos grandes componentes de análisis, ¿ah? Ujú, El primero es que es necesario buscar una solución pacífica ujú, y eso va por el lado de la mediación internacional que ha intentado Brasil conjuntamente con Colombia y de alguna manera México, respaldados por Estados Unidos y respaldados por la propia oposición, que ha visto con buenos ojos estos intentos de mediación, independientemente de las fórmulas, ya hablaremos de las fórmulas. ujú, Pero eso es lo primero. Una solución violenta no lo veo, porque implicaría de alguna manera el que la Fuerza Armada venezolana tomara partido a favor de un resultado distinto al fraudulento. Y eso hasta ahora no se percibe porque la Fuerza Armada, el general Padrino, está alineado con el régimen. Entonces, y tampoco es lo deseable que exista una situación violenta. Lo que es necesario es una solución pacífica y eso va por el lado de una negociación, de algún tipo de negociación. ujú, Ahora, vamos al segundo como punto, digamos, de la observación que uno hace de esa negociación. Hasta ahora no ha prosperado y la impresión que yo tengo
y tengo que ser pesimista, es que de alguna manera el régimen está quemando las naves. Es decir, no quiere volver atrás y quiere perpetuarse en el poder. ¿Y cuál es el análisis que hace el régimen a mi juicio? Primero, que la oposición no va a tener la fuerza ni el ánimo de una movilización sostenida que de alguna manera desestabilice al régimen. Segundo, que América Latina básicamente no le importa, porque el virtual rompimiento de relaciones con varios países, entre ellos Chile, a lo que apunta es a decir, mire, sabe, América Latina no nos importa. Tercero, sí nos importa Estados Unidos, pero Estados Unidos en realidad está muy ocupado en su propio proceso electoral bastante complejo, interno, presidencial, y por lo demás Estados Unidos, dadas las sanciones contra el gas y el petróleo ruso por la invasión de Ucrania, bueno, ha permitido el regreso del petróleo venezolano a los mercados internacionales. Claro, puede reimponer las sanciones, ¿m? Pero por ahora Estados Unidos no es la preocupación que podría ser en circunstancias normales. Y cuarto, que el régimen puede sobrevivir comerciando con Rusia, con China, con Irán y teniendo el apoyo de esas potencias. Entonces, la sensación que tengo es que hace un análisis de los costos de aceptar una transición a un gobierno legítimo como el que podría encabezar Edmundo González versus los costos de la permanencia a todo dar. Y terminan con la conclusión de que los costos son mucho menores de continuar las cosas como están. Eso significaría, por cierto, más aislamiento, eso significaría más crisis humanitaria, eso significaría probablemente más migración forzada, pero están dispuestos a asumir esos costos porque los costos de dejar el poder para muchos de los jerarcas del régimen sería muy alto, pese a las insinuaciones claras que se han hecho de que la oposición, Edmundo González, María Corina Machado, estarían dispuestos a dar garantías, incluso eventualmente de inmunidad, a varios de los que a Maduro, si es que se dejan eh, eh, de lado y permiten entonces que los resultados sean los resultados que todo indica eh, que es el triunfo de la oposición. Entonces, ese es como yo veo la situación. Yo lo veo más bien pesimista, eh, pese a que creo que el único conducto, y hay que persistir en esto, porque la política internacional es muy dinámica y pueden haber desarrollos inesperados. Y por lo tanto hay que persistir pese a, por ejemplo, la fórmula de la repetición de las elecciones, que ha sido rechazada por María Corina Machado y ha sido rechazada por el régimen, por el segundo del régimen, por lo menos verbalmente, Diosdado Cabello ha dicho que es inaceptable, qué sé yo. Entonces, cuando una fórmula es inaceptable tanto para el gobierno como para la oposición, evidentemente no tiene sustento, pese a que hay algunos precedentes, pero no son precedentes tan relevantes como el de Barinas, el estado de Barinas, cuando hubo la elección de gobernador. Se anuló esa elección, se declaró inviable y eh, como consecuencia se repitió la elección. La oposición que la había ganado esa elección originalmente volvió a ganarla, aunque con un candidato distinto, porque el candidato original fue inhabilitado también. Entonces, claro, si existiera voluntad de las partes, podría ser, pero también el haber desarrollado un esfuerzo tremendo, como el de aceptar condiciones inequitativas, ir a una elección y ganarlas de manera contundente para volver a repetirlas, es darle una chance al régimen. Y yo entiendo la postura de la oposición. Y lo mismo un acuerdo, digamos, de cohabitación, la francesa, pero esto no es Francia.
¿ah? Ujú, Y, y- y aunque se distribuyan ministerios, qué sé yo, que continúe Maduro como mandatario, lo veo inviable, a menos que sea con condiciones hasta el 10 de enero y después vemos qué pasa, pero no, tampoco veo eso como opción. mm, Entonces, lo único que hay como opciones es el convencimiento del régimen que no hay otra salida sino la aceptación para tener el mínimo de un entorno internacional que permita una salida. ¿Mm? ujú, Pero todo puede pasar. Entonces, eso es como yo lo veo en términos sí. generales. Ujú. Neida, ¿cómo lo ves tú? Ya, nosotros hasta antes del 28 de julio, muy Ujú, metidos, o sea, también, bueno, desde aquí en Chile está el equipo del comando, pero quienes estábamos siguiendo este proceso, nosotros estábamos 2 días antes de las elecciones, todos los días, ¿podremos hacer las elecciones o no? ¿Nos van a inhabilitar ujú, el mundo? No, porque había ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud del régimen de inhabilitar el mundo. Pero esta cuestión fue creciendo. eh, y sobrepasó los escenarios que proyectaba la oposición para el 28 de julio. ¿En qué sentido? En la participación, ¿no es cierto? Los escenarios más, sabíamos que la diferencia estaba entre 25 a 30 puntos, pero no pensábamos que íbamos a lograr ese porcentaje de participación por la represión que ya venía instalándose desde el régimen por el histórico. Entonces, el mejor escenario era 45% de participación electoral con 18 puntos de diferencia, ¿no? Ese era como el escenario. Claro, en todos los escenarios múltiples, porque esto ha sido, yo creo que la gente que hace prospectiva ha disfrutado, digamos, conversando con nosotros en las reuniones que hemos tenido, porque ha sido múltiples escenarios. En ninguno existía la posibilidad, para quienes conocemos el régimen de Maduro, de que Maduro y el Consejo Nacional Electoral se sentara y reconociera el triunfo de Edmundo González. Eso también es cierto, ¿no? Por eso es que cuando María Corina Machado está ahí y el comando está ahí y habla de que esto sabíamos que iba a ser difícil, es porque era muy difícil cuando imaginábamos escenarios. Tampoco es simple como imaginarse el nivel de lo que está viviendo Venezuela ahora. Ahora, lo que sí ocurrió es que al ver que aumentó la participación, es decir, que el chavismo pierde sus bases sociales, y lo que nosotros observamos en Venezuela ese día, en centros de votación históricos del chavismo, como son Petare, como son Katia, fue una buena dinámica y una buena relación entre las mesas electorales de oposición, incluso la Fuerza Armada del Plan República. En la sala de incidencia que nosotros teníamos aquí en Chile, por primera vez reportamos muy bajos incidencias, o sea, conflictos, y por lo tanto nos dimos cuenta que algo pasó, ¿no? Algo cambió en la dinámica del proceso electoral, y eso nos hizo suponer que era tan alta la diferencia y tan contundente la evidencia de haber perdido la base social, que eso podía presionar al régimen, ¿no? Y que quizás esa transición podía acelerarse. Eso es como el escenario del 28. Luego de eso, nos manejamos como tuvimos que hacer un esfuerzo, y yo creo que la ciencia política también aportando en estos análisis, manejar 3 escenarios que coinciden un poco también con lo que señala Heraldo. Uno, la tesis que hemos conocido como Nicaragua, ¿no es cierto? Me cierro, me aíslo y formalizo que soy una dictadura. Dos, ¿no es cierto? La transición negociada, con toda esta complejidad que ya explicó Heraldo, con todos estos escenarios. O tres, la tesis de los politólogos venezolanos, que se produce un quiebre interno, ¿no es cierto?, en las bases sociales, un quiebre del poder, y nosotros decimos, ojalá sea pacífica la presión social, ¿no es cierto?, para que caiga Maduro con el quiebre completo de la Fuerza Armada, o estaríamos frente a la posibilidad de una rebelión, que yo creo que nadie la quiere, porque rebelión es muerte, sangre, ¿no es cierto?, es pérdidas humanas, ¿no? Y el escenario se pone fuertemente en Venezuela. ¿Qué te podría decir yo? Si yo hoy en día observando, yo converso mucho con la gente de Venezuela, no solamente con la gente de la plataforma unitaria, que hoy en día integra los principales partidos de la oposición, pero también con otros sectores en Venezuela, ¿no? Los sectores gremiales, los sectores universitarios, los sectores de izquierda, y uno observa en Venezuela una organización que se está generando internamente contra el régimen. Ahora, ¿cuánto tarda eso? O sea, estamos esperando, no lo puedo anunciar aquí, pero en Venezuela se está manejando. No sé si pudimos escuchar el discurso de María Corina Machado el sábado, cuando ella dice en el meeting que da que hay sectores venezolanos que están conversando con la plataforma y que eran históricamente algunos chavistas y que se van a sumar. O sea, en Venezuela están pasando muchísimas cosas que no salen al escenario internacional, que es la unidad de ciertos sectores importantes, académicos, gremiales y políticos, para hacer el llamado a la transición.
También sabemos que de los 1.500 personas que están detenidas hoy en día, que es una represión muy brutal lo que se está viviendo en Venezuela y el cerco mediático, a lo menos 100 son disidentes de las Fuerzas Armadas. El sábado, viernes y sábado hubo cambio en todos los mandos militares en Venezuela. Se nombraron nuevo cambio militar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos escenarios hoy en día pareciera que la tesis Nicaragua toma un poco fuerza, porque el régimen, las señales que está dando hasta ahora, yo coincido con Heraldo en que la política es tan dinámica que pueden pasar cosas. Esta tesis Nicaragua, que es que lo que estamos viendo es que la cúpula chavista, yo no distingo entre el chavismo y el madurismo, para mí hoy en día no es relevante, para mí la cúpula chavista, ¿no es cierto?, que está en torno a Maduro, se está cerrando con una represión selectiva y masiva muy fuerte y no da señales de una negociación de la transición. Y creo que por el otro lado empieza también esta tesis y la tesis de, bueno, lo que pasa en Venezuela internamente es muy determinante. Yo sigo pensando que la comunidad internacional es muy importante. Yo aquí me voy a salir un poco, quizás lo que voy a decir puede sonar romántico, pero no lo es, en el sentido de lo que aporta emocionalmente también en Venezuela, saber que hay una comunidad internacional que te apoya, porque emocionalmente lo que está viviendo la gente en Venezuela en este momento es miedo, es terror. O sea, yo chateo con las personas que hacen política, amigos y familias en Venezuela y nosotros no hemos tenido que cambiar otras plataformas. O sea, la gente tiene que borrar los mensajes, me tienen que escribir en ciertos códigos. Tenemos colegas de Chile que fueron a votar que no han podido regresar a Chile, que están escondidos, que no pueden ir al aeropuerto porque están en una lista. Eh, Eso es lo que está viviéndose en Venezuela, con la policía política en la calle. La operación Tuntum, que la hemos visto también y que fue anunciada por Nicolás Maduro. Entonces yo creo que esta comunidad internacional que está haciendo lo que tiene que hacer y que tiene que seguir apelando a la dimensión técnica e institucional, que es pedir las actas, aunque sabemos que las actas no solamente que no las van a dar, sino que ya las están manipulando por el Tribunal Supremo de Justicia. Hizo un show mediático en el Canal Nacional donde ya estaban llevando las cajas, porque está el acta y la caja de votación. Y sin llamar a los testigos, están llevando las cajas de votación y están manipulando los votos. Eso ya perdió totalmente cualquier criterio higiénico respecto al proceso de una verificación. Pero la comunidad internacional tiene que seguir, ¿no es cierto?, en esta dimensión institucional, democrática, pero en Venezuela ya la cuestión es política, ¿no? O sea, en Venezuela existe la claridad de que tenemos esta represión, de que el Tribunal Supremo de Justicia va a emitir una resolución que legitime lo del régimen porque lo ha hecho antes y porque es inconstitucional lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia, no se sustenta con la separación de poderes ni con las leyes electorales. Entonces creo que la comunidad internacional y la diáspora, muy importante en ese plano, también tiene un apoyo de contención emocional, creo yo, ¿no? Que quizá es una dimensión que vemos poco de que los venezolanos que están allá están diciendo no me olvides, o sea, estamos aquí, ayúdanos dentro de lo que ustedes nos puedan ayudar. Y yo creo que es muy importante ese discurso y esa presencia y esa contención. Y por cierto, la presión que le hace el régimen, porque bueno, si el régimen quisiera irse a la tesis Nicaragua, también la pregunta que uno se hace es ¿por qué están insistiendo tanto en este performance mediático del Tribunal Supremo de Justicia cuando saben que nadie les cree en la dimensión de legitimidad? Entonces, bueno, los escenarios empiezan a cerrarse, pero la política es muy dinámica y hay que también mirar o tratar de apoyar y observar lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela no tuvo el sábado el nivel de participación, de movilización del cierre de campaña, por razones evidentes, por la represión. La Fuerza Armada no reprimió la manifestación, pero sí se desplegó para evitar que la gente llegara a la concentración, pero fue igual muy importante, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que ¿cómo sigue esto? Bueno, la oposición sigue en Venezuela, las conversaciones siguen. Yo particularmente soy muy crítica respecto al resultado, por lo menos el de ahora, las primeras conversaciones de Lula, Petro y México. Me parece que lo que plantea Lula es insostenible, en mi caso muy decepcionante lo que plantea, porque tú le pides a la oposición venezolana, si tú partes del respeto a la soberanía popular es que el pueblo venezolano votó y ganó y tiene las actas y tiene los organismos, ¿no es cierto?, que han verificado con la evidencia disponible esas actas. Y lo otro es que hay una represión y una violación de derechos humanos. O sea, tú le pides a la oposición que conviva en este momento con unas personas que están atentando contra su vida. Es muy difícil. Eso no significa que no haya una negociación o que haya la posibilidad, ¿no es cierto?, de pensar alguna fórmula de transición que tiene que negociarse
con esa parte del chavismo, pero lo inicialmente planteado me parece que es bastante inviable y tampoco queda muy claro qué sigue ahora por parte de la comunidad internacional. Agregaría lo siguiente, siendo más bien escéptico sobre los escenarios futuros, hay que hacer una observación. Ningún régimen dictatorial es absolutamente uniforme y hermético. Y por algo ocurrió lo que ocurrió el día 28 de julio, y es que las horas y las horas que pasaron para después anunciar un resultado, además con un decimal, es- con resultados iguales para algunos de los otros candidatos, y nunca más se supo quién Claro. había sido el tercero, por ejemplo. Bueno, algo pasó en esas horas. Y mi suposición, en términos de política comparada de lo que hemos visto en otros escenarios, es que tiene que haber habido una discusión. Primero, una sorpresa, porque el resultado para Edmundo González fue mucho mayor del que apuntaban las encuestas, incluso en los bastiones del chavismo. ¿Ok? Pero tiene que haber habido una discusión respecto a qué hacemos. ¿Aceptamos estos resultados y vemos cómo le hacemos? ¿O bien simplemente nos negamos y presentamos resultados que el Consejo Nacional Electoral dicte? Entonces, tiene que haber habido expresiones de algunos que decían mejor aceptar y otros que decían de ninguna manera, encabezados por Diosdado Cabello, por cierto. ¿Mm? Entonces, para ponerlo en términos de lo que le fue la dictadura en Chile, los duros versus los blandos. ¿Mm? Ujú. Y esa contradicción tiene que existir todavía. Esa contradicción no desaparece, se apaga en la medida que el régimen y Maduro dice, ganamos, fuimos proclamados, aquí hay un intento de golpe y las cosas que le hemos escuchado, porque eso va alineando a los funcionarios del régimen y a los que son sus partidarios, incluso a los que son partidarios con dudas. Lo que Naínde dice que son los que están dialogando con sectores de la oposición, gente del mundo más bien empresarial, académico, cercanos al chavismo. Hay muchos que han migrado desde el chavismo a la oposición en el pasado. Entonces, allí puede haber algo, ¿m? Y nunca hay que descartar las contradicciones que pueden existir en un régimen dictatorial. Ujú. Ahora, a propósito como de las posibles fórmulas que hay así como de salida a partir de la... No sé si podemos hacer como una especie de mapeo de las alternativas que tenemos. Aquí está, como decía, está la propuesta de Lula, eh, esta mediación, claro, Brasil-Colombia. También se ha hablado de alguna posible intercesión de los países que actualmente apoyan al régimen de Maduro, Rusia, China, hablábamos de Irán, no sé, Turquía. Eh, ¿qué posibles salidas ven, así que sean viables o que sean satisfactorias? Es posible que lo que haya es una combinación de Ujú, alternativas. O sea, yo creo que no hay que colocar de manera tan rígida alternativa, repetición de la elección, eh, gobierno de cohabitación, transición para que acepte el régimen los resultados. Puede haber una combinación donde distintos actores tienen distintos papeles. Hay algunos actores que lo único que están haciendo es fortalecer la decisión de Maduro. ujú, ¿Mm? Y otros que son cercanos, pero que preferirían que haya una salida, entre otras cosas porque hay intereses económicos en juego. ¿Mm? China es un acreedor importante de Venezuela. ¿Mm? Y no voy a hablar de detalles que conozco, pero sé que China en algún momento en el pasado ha tenido inquietud respecto a si se le van a pagar los créditos que ha entregado. Entonces, ujú. evidentemente que la estabilidad de un régimen es mejor para que
esas acreencias sean saldadas eventualmente. Entonces, aquí hay distintos actores con distintos intereses, ¿ah? Y hay que colocar los intereses nacionales. Hay muchos de ellos que, que, que quieren democracia, que quieren respetar los derechos humanos, pero además tienen sus propios intereses. Prefiero no hablar de eso, pero todos entendemos que cada país y potencia, incluso los que están colaborando, tienen sus propios intereses. Para colocarlo en términos concretos, Colombia yo creo que quiere una salida, entre otras cosas porque no quieren tener el efecto de una nueva migración, oleada de migración forzada en su territorio. Ujú. ¿Mm? Pero al mismo tiempo Colombia tiene otros intereses. Tiene intereses en que prospere la negociación con la guerrilla del ELN, cuyo sustento es Venezuela. Y Venezuela y el régimen de Maduro es fundamental para el éxito eventual de la negociación con el ELN. Entonces, aquí hay Mm. distintas motivaciones que están en juego, pero de la misma manera pueden haber algunos actores que son cercanos al régimen que puedan tener una mayor interlocución y capacidad de convencimiento. ¿Mm? Así que yo creo que seguramente cualquier solución va a ser bastante insatisfactoria desde el punto de vista de la oposición y algo que seguramente si llegara a ser un resultado viable, tampoco le va a Ujú. gustar mucho al régimen. ¿Mm? Ujú. Y así son las salidas eh, democráticas donde no hay una derrota militar, sino que no hay una derrota electoral, como sucedió en Chile. En Chile ganamos con el papel y un lápiz, un plebiscito para derrotar a Pinochet. Controlamos los votos y presionamos y hubo, bueno, esta transición, pero que fue una transición muy difícil. Mm. Entonces, probablemente en Venezuela yo lo que visualizo sea una transición también muy compleja. ¿Sí? Ujú. Eh, Así que, bueno, habrá que ver. Sí. O sea, Neida, ¿a ti qué te parece así como de Yo no, yo me sumo completamente al análisis que hace Aldo. Agregaría también que esto es como difícil proyectarlo, ¿no? En relación de cuándo, cómo, porque hay muchas variables. A mí me parece que un aspecto importante es lo que pasa en Venezuela, o sea, en el sentido Ujú. de un régimen que, bueno, hoy en día el costo para mantenerse es el costo de la violencia. Así de Ujú. simple, o sea, es una cúpula, la violencia. De hecho, hay discusiones ya sobre modificaciones de ley de la ONG, cierre de redes sociales. Estamos en el siglo XXI igual, o sea, pensar que la gente que ya lo conoce, ¿no es cierto?, va a dejar de usar WhatsApp, Twitter, Instagram, redes, también supone como cierto grado de ciencia ficción, ¿no es cierto?, en comunicar a las personas de esa manera, además asumiendo que esos 8 millones de venezolanos que están fuera nos comunicamos con nuestras familias a través de redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, es como muy Ujú. difícil pensar que el régimen logre ese nivel de incomunicación a estas alturas y bueno, y también sea capaz de mantener esta represión en los términos en que lo estamos viendo de forma sostenida. Eh, yo creo, a veces, claro, lo digo, pero no suena muy satisfactorio decir que igual hemos avanzado muchísimo, digamos, el proceso político venezolano, porque decir, bueno, hicimos las elecciones, ganamos las elecciones, superamos obstáculos, ya este régimen que todavía era visto por algunos sectores de izquierda como un régimen que eran las fuerzas bolivarianas luchando contra el imperialismo puro, ¿no es cierto? Entonces era una oposición ultraderechista. Bueno, eso ya desapareció, eso ya se despejó. Vemos que hay una cosa más estructural que tiene que ver directamente con derechos humanos, ¿no es cierto? Con democracia, con instituciones, y eso también yo lo leo como un avance importante en Ujú. torno al tema venezolano, ¿no? Em, sí creo que, bueno, hay que dejar que las conversaciones sigan. Coincido con Heraldo que hay muchas cosas. De hecho, nosotros sabíamos antes del 28 que habían conversaciones que se hicieron entre Estados Unidos y el oficialismo, donde no, el chavismo, donde no participó la oposición. Y era un poco una caja Mm. negra respecto a qué se estaba negociando.
Y después hemos sabido por ahí que era la entrega de los sobrinos de Maduro que estaban detenidos por narcotráfico en Estados Unidos y cuestiones de ese tipo. Entonces, hay muchas cosas andando. Yo lo que creo en este momento que es importante mirar es que hay un chavismo debilitado, creo, o sea, porque por más que está esta represión, hay un chavismo debilitado en Venezuela con mucho costo y que ya lo leemos más plenamente, entonces hay que esperar un poco el desarrollo, ¿no? Y que esta comunidad internacional, que como nunca, también, y uno cuando conversa con la gente en Venezuela te lo dice, o sea, también hay una apreciación de los actores políticos respecto a la comunidad internacional muy positiva en relación a la Ujú, discusión que se está haciendo y a la disponibilidad de la comunidad internacional también a explorar soluciones y vías democráticas para acompañar el proceso a 20 días. Pensamos que la política es muy vertiginosa. O sea, es difícil de ujú, estimarlo, pero yo parto por lo menos de lo que podemos en este escenario de incertidumbre afirmar. Podemos afirmar que, bueno, hay una opción de cambio, que hay una organización social en Venezuela activa, que hay un despliegue de estrategias ciudadanas en Venezuela en las organizaciones sociales para enfrentar este cerco mediático, que hay un diálogo con la comunidad internacional y que hay un régimen que le está costando mucho sostenerse. ujú. Ahora, que es un tema que lo tocaron tangencialmente, pero si no prosperara alguna resolución a este conflicto y Maduro se queda en el poder, se prevé una ola migratoria fuerte. Eh, Se estima que en Chile hay unos 700.000 venezolanos, hay analistas que dicen que si se mantiene Maduro podrían llegar 300.000 más. Eh, ¿Qué se puede hacer a nivel latinoamericano para enfrentar esto? Sobre todo porque esto significa también una migración muy precaria. No sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto, algo que podríamos hacer. Bueno, mira, yo creo que es altamente especulativo lo que pueda pasar Ujú, y cuántos venezolanos y venezolanas puedan emigrar forzadamente por el agravamiento de la situación en Venezuela, producto de que el régimen quiera perpetuarse en el poder. Em, pero cualquier tipo de regulación de la migración, y es necesario tener muy en claro que en términos de principios se requiere una migración ordenada, regular. ujú, em, la cooperación entre los distintos países de la región se hace absolutamente fundamental. Para Chile, quizás la primera barrera es las medidas que tomen otros países, ujú, como Venezuela, como Colombia, Ecuador, los países más eh, cercanos a Venezuela, Perú mismo. Em, pero yo creo que es altamente especulativo lo que ujú, pueda suceder. De hecho, yo no soy, quizás Neida sea mucho, tenga mucho más legitimidad para hablar de esto. Habían muchas venezolanas y venezolanos que veían y ven eh, una transición democrática como el camino para su propio retorno. ujú, Eh, y bueno, eso se ve frustrado con la situación actual, más aún con el rompimiento de facto de relaciones diplomáticas que dejan el desamparo particularmente a las y los venezolanos en nuestro país, porque nosotros podemos seguir atendiendo con las personas contratadas localmente en el consulado, con muchos de los servicios a las chilenas y chilenos que viven en Venezuela. Entonces se presenta una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista humanitario, ¿no? Pero ujú, es difícil especular, no sabría decir más allá de que es necesario una solución colectiva para una situación que se ha transformado en algo global, ¿ah? claro. Yo he estado algunos días en Estados Unidos y veo aquí la cantidad enorme de venezolanos que han llegado. Es muy significativa. ¿Sí? Y ya Ujú, está en las discusiones electorales incluso. ¿Sí? Pero al mismo tiempo siguen los fenómenos en Europa. En España, por ejemplo, de nuevo, la ola de migración desde el norte de África,
y en los otros países no ha terminado. Entonces, por distintas razones, ese es un fenómeno con el cual vamos a tener que lidiar y hacerlo de la forma ordenada, regular, es lo fundamental, porque hay factores de expulsión, como la crisis humanitaria en Venezuela, como de atracción, como la situación más estable, un país como Chile o países en Europa que son obviamente atractivos para quienes buscan un mejor destino. Entonces, Ujú, estamos frente a una situación que aún con una regularización o normalización en Venezuela, es un fenómeno que está traspasando fronteras. Y yo lo que espero es ujú, que en este caso la crisis humanitaria en Venezuela no se agrave, no solo por la migración hacia Chile, sino que por las propias consecuencias para la gente, que tiene ujú, que verse obligada a venderlo todo, abandonar familiares y buscar nuevos horizontes. ujú. Sí. Para complementar, yo comparto con Heraldo que es muy difícil proyectarlo. Ahora, ¿qué dice la evidencia académica de lo que ha pasado en torno a Venezuela? Bueno, lo que dice es que, bueno, de estos 7.7 millones de venezolanos, al menos 5.6 emigraron desde el 2017 y luego pos elecciones de consolidarse en Venezuela eh, segundo periodo de Nicolás Maduro. O sea, hay una sensación, una percepción en los venezolanos de, bueno, ya definitivamente esto no va para más, que es parte también como de esto novedoso, entre comillas, lo que pasa en Venezuela. Ahí, y yo hablo en presente, porque todavía, y aquí también voy a hablar como venezolana, o sea, a mí hay personas que me han dicho, Neida, acéptalo, ya, y yo no lo acepto. O sea, y converso con la gente venezolana y decimos, no lo aceptamos, o sea, estamos en la lucha y hay una esperanza, ¿cierto? Y esa esperanza también tiene que ver con la recuperación del país, y yo no digo que van a volver todo, pero un retorno. Si es que eso no se concretara, bueno, la evidencia muestra que esa sensación de que sería el lado B, ¿no? La desesperanza prácticamente determinada por la consolidación de un régimen que uno lo ve mucho cuando escucha a la gente de sectores populares hablando, ¿no? O sea, el futuro de nuestros hijos, la reunificación de la familia, la posibilidad de vivir con respeto y con dignidad, bueno, influye mucho en esta idea de salir. Las encuestas que se hicieron en Venezuela previa a las elecciones, que hacen algunos centros de estudio un poco tratando de estimar, ¿no es cierto? Esta pregunta de qué pasa si Maduro sigue, si la transición no se concreta, usted eventualmente estaría dispuesto. Claro, esas encuestas son un poco alarmantes porque lo que te decía es que entre el 18 al 20% de los venezolanos señalaban que pensarían en Ujú, irse del país, eventualmente de consolidarse el régimen. El que lo piense no significa que lo voy a hacer, no, pero sí hay una, digamos, una evidencia objetiva respecto a la posibilidad de mirar, ¿cierto?, otras opciones en un escenario muy difícil en la región. Entonces, uno podría hablar de ola migratoria, de exilio político, claro, tendría que pensar que va a haber un número de personas que van a incluso necesitar salir del país por la persecución política, pero no podríamos decir cuánto. En el caso de Chile, claro, las autoridades hablan de 700.000, porque está el censo del INE de los 500 y tantos mil más los empadronados. La CACEN dice que son 852.000, yo creo que en Chile hay más de 1 millón de venezolanos porque están los 852.000 que formalmente están en el censo de la CACEN, en la encuesta CACEN, no censo, perdón, en la encuesta CACEN, pero además una ujú, que además se vincula con organizaciones sociales, las estimaciones que hacen las organizaciones sociales como ASOBEN, es que, bueno, tienen toda esta cantidad de venezolanos que siguieron ingresando después de que cerró el empadronamiento, que no se han empadronado. Entonces ahí hay una preocupación de las organizaciones porque hay todavía no solo los no empadronados, ujú, sino un número de personas en irregularidad y podríamos estar hablando de 1 millón de venezolanos en Chile. Entonces, la crisis no es solamente de las potencialmente que salga de Venezuela, ¿no? Sino también lo que significa para el Estado hoy en día y lo que está significando eh, la situación de los venezolanos. Es decir, nosotros ya estamos viendo en Ecuador, en Colombia, en Chile, la anulación de pasaportes de mm, venezolanos como una medida, pasaportes vigentes, como sí. una medida del régimen. Y eso ha generado que el Servicio Nacional de Migraciones ya tenga que emitir algunas resoluciones en términos de política para flexibilizar algunos criterios por esta situación. Entonces, esta crisis en el tema migratorio está en la dimensión de
cómo afecta a los que ya están acá en sus procesos de integración en el país, con esta complejidad de un régimen, un consulado que el embajador de Venezuela se fue gritándole a los medios, abajo el fascismo y no lo vimos más, ¿no? Y todavía el consulado no ha dado claridad de qué va a hacer. eh, y eventualmente cómo los países, y yo ahí coincido con Heraldo, es una conversación más profunda con los otros estados, asumen, ¿no es cierto?, eventualmente esta migración que habría que llamarla por lo que es, una movilidad forzada. Y cuando Mm, nosotros hablamos de movilidad forzada, hay que entender los ingresos a los países en ese contexto. O sea, la movilidad forzada no es la persona que se baja del avión o ingresa por frontera, aquí tengo mi pasaporte, es la persona que viene huyendo, ¿no? Que no tiene pasaporte vigente, que viene haciendo uso de rutas migratorias clandestinas. Entonces ahí el Estado, los estados, pues hay tremendos desafíos respecto a cómo asumirlo. Lo último que quiero decir en eso es que y para la gente que va a escuchar la entrevista, yo creo que también es sano y necesario en torno a la discusión de las políticas migratorias, decirle a la gente que más personas en movilidad forzada son una tremenda complejidad desde el punto de vista de la política pública y de la integración sociocultural, pero no significa necesariamente más crimen organizado y no significa necesariamente mm, caos, significa que van a llegar más delincuentes. Yo creo que eso ujú, es importante, ¿no? Por la salud también colectiva, emocional y cómo hacer esta discusión más reposadamente entre los actores y con un poquito más de calma respecto a cuáles son las acciones que finalmente tendrían que emprender los estados. Yo espero que no lleguemos a eso y que realmente tengamos en Venezuela una negociación y un proceso de transición que por más difícil que pueda ujú, ser, permita avanzar hacia esa dirección y no en esta otra. ujú. Oye, quisiera hacer muy brevemente, a ver si podemos hacer, pero una pregunta distinta para cada uno. ¿Ah? Me gustaría preguntarle primero a Heraldo si hay algo que del proceso político largo que ha seguido Venezuela tendría que aprender Chile, a propósito de la calidad de la democracia interna. Tal vez hay lecciones que nosotros podríamos aprender. No sé si en Chile hemos descuidado algunos aspectos. Y quisiera preguntarle a Neida si crees que ha habido algún aprendizaje en la oposición venezolana entre la oposición menos organizada que había 6 años atrás o 10 años atrás y los pasos que se han dado para tener o enfrentar estas elecciones de manera más conjunta. ¿Cuáles serían también esas lecciones para poder recuperar la democracia? Ujú. No sé, ahí sí. Y, y con eso terminamos porque también tenemos que ir a almorzar. Eh, bueno, respecto a la pregunta que me has hecho, yo diría un factor bien interesante en Venezuela ha sido la unidad de la oposición respecto a principios democráticos, ¿no? Parte de la debilidad de la opción democrática y del afianzamiento del régimen dictatorial fue la división de la oposición durante un periodo importante. Y yo creo que algo interesante que hay que tener eh, como una consideración para nuestro país es que cuando hay acuerdos, pese a las diferencias respecto a los grandes principios democráticos, derechos humanos, Estado de Derecho, ¿no? Eh, Eso es lo que te permite la fuerza que termina en esta situación bien distinta a las anteriores, donde habían discrepancias mayores en la oposición y lo único que hacía era favorecer al régimen. Ahora, esta plataforma unitaria, independientemente de las diferencias, porque hay muchas diferencias muy significativas entre los opositores, les permitió el enfrentar unidos y con una contundencia que no se había visto en el pasado. Yo creo que es una buena elección para Chile, ¿no? Ujú, El mantener la idea de que es necesaria frente a determinados grandes temas la unidad. Yo siempre he sido partidario de que en Chile se llegue a un gran acuerdo social, político, eh, de alguna manera a un plan social que no mire
a la próxima elección, sino que a la próxima década, para ponernos de acuerdo en grandes temas para la democracia, independientemente de las discrepancias que puedan existir, que son consustanciales a la democracia por lo demás, pero que lleguemos a un acuerdo cómo enfrentar determinadas reformas o determinadas situaciones, como como la violencia criminal, que nos pongamos de acuerdo bueno, estos son los parámetros de lo que vamos a hacer, independientemente de quién esté en el gobierno o quién esté en la oposición. Y eso me parece que ha faltado, y este acto unitario en la oposición venezolana, yo creo que es una buena, es un buen ejemplo a tener presente. Y lo otro es el sistema electoral, que por lo demás es muy interesante, porque es tema electrónico, pero con evidencia en papel. Yo creo que eso es algo interesante, aunque veo a Chile muy lejos todavía porque estamos muy anclados en el papel, el sufragio concreto, y dado que tiene muy buenos resultados, que en Mm. cualquier elección a las 7 de la tarde ya tenemos resultados, es difícil que vamos a cambiar. Pero eso es algo que también habría que tomar en cuenta del sistema venezolano. Bueno, fraudulento en este caso, pero el sistema propiamente tal no es malo. Ajá. Mira, Neida. yo creo que, ahora que tú me lo preguntas, primera vez que lo voy a decir después de que lo he reflexionado, ¿no? Porque he pensado en eso estos días, como tres cosas. Uno, el papel del liderazgo femenino venezolano me parece que ha sido fundamental. O sea, yo creo que, y que lo hemos visto poco, ¿no? Cuando uno mira no solamente a María Corina Machado, sino Delsa Solórzano, los cambios en el discurso político conectan muchísimo con los venezolanos. Entonces yo creo que aquí yo he estado pensando, porque siguiendo todo esto, porque uno está aquí en Chile, es académica, pero yo no trabajo hace 4 semanas, muy metida en Venezuela, no solamente como un trabajo, sino muy conectada con esa conversación. Yo observo que el liderazgo de María Corina Machado, comparable solamente al liderazgo de Chávez en sus inicios, ¿no? Yo estudiaba en Venezuela en esa época mi pregrado y me iba, nunca fui chavista, pero iba a todas las manifestaciones, viví muy de cerca porque era algo que me interesaba mucho, ese proceso, ¿no? Después nosotros en la ciencia política tendremos que conversar más adelante el tema de los liderazgos mesiánicos y todas estas configuraciones que tienen sus pros y sus contras, más contras, que lo analizaremos en su momento. Pero es un liderazgo que ha conectado de un relato distinto. Entonces creo que el rol de las lideresas venezolanas en la conducción de este proceso me parece que ha sido destacable. Y lo conecto con un informe que hizo Naciones Unidas el 2019, que es el único que he visto de esa naturaleza, donde se incorporó una perspectiva de género en el diagnóstico que se hizo en Venezuela respecto a la violación de los derechos humanos. Pero creo que ese informe me marcó mucho porque hablaba de cómo experimentaban las mujeres venezolanas la violencia del régimen en el 2019. Las mujeres venezolanas en ese informe hacían en promedio 8 a 10 horas, unas filas al día de 8 a 10 horas para obtener la comida, porque siguen siendo las mujeres venezolanas las que están a cargo de los cuidados, de las labores de cuidado doméstica, aún en esa crisis. Entonces, los peores momentos de la crisis, todos los han vivido, pero estas mujeres venezolanas que han vivido más de cerca por los roles de géneros tradicionales, los temas de cuidado, de crisis, de resolver la comida de los hijos, de la educación, de los vínculos, han experimentado esto, las vejaciones que han vivido las mujeres venezolanas cuando iban a visitar familiares, que están reflejadas en el informe. Entonces yo creo que hay una dimensión de liderazgo femenino y de género en Venezuela muy importante. Y ese discurso de María Corina es un discurso que no le habla solamente a Nicolás Maduro, sino que habla, y el centro de la campaña de la oposición fue la reunificación de los vínculos. Es que se vengan nuestros hijos, que conozcamos nuestros nietos, que podamos vernos, ¿sí? Yo creo que eso ha tenido una centralidad muy importante. Y lo segundo, con esa centralidad del vínculo, ¿no? De la reunificación familiar, que hoy en día mueve mucho esa base social, otro aprendizaje creo yo que ha tenido la oposición es el aprendizaje que necesariamente enfrentar el régimen de Maduro es con organización social. O sea, hay liderazgo político, pero hubo 1 millón de venezolanos organizados en los comanditos para defender las actas. Y eso es un aprendizaje que ha tenido la oposición, ¿no es cierto? Crear base social, ¿no?
A mí me tocó, por ejemplo, que participé en unos talleres y el 28 de julio me invitaron a una entrevista. Yo estaba en vivo en una entrevista y justo ahí dice, Consejo Nacional Electoral va a dar los datos. Yo venía todo el día a estar en el comando aquí en Chile, contando votos y uno viene afectada, ¿no? Con el proceso. Y el Consejo Nacional Electoral anuncia el fraude y yo estaba ahí en vivo y a mí lo único que se me ocurre decir es, hay que defender las actas. Señores, hay que defender las actas. Y después yo me di cuenta que todos estamos absolutamente alineados en que teníamos que defender las evidencias y los verificadores del proceso electoral. Entonces creo que el segundo aprendizaje fue construir una campaña que estaba sobre la base de la base social en Venezuela. Y lo último, eh, que ya lo dijo Heraldo, ¿no es cierto? La unidad en la oposición ha sido fundamental. La plataforma unitaria no integra a todos los partidos de Venezuela, pero sí a los más importantes, a los más significativos, a los más mediáticos, y además a 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, y hemos visto una oposición que ha sido capaz de unirse desde las primarias de octubre del 2023, ir superando en conjunto. Entonces creo que hay una coalición unida que hoy en día es capaz de dialogar y que tiene estas dos aristas, ¿no? O sea, María Corina con las características que ya señalé, pero también Edmundo González, que es otro tipo de político, ¿no? Que lo acompaña otro tipo de asesores, que conversa con otra gente que no habla María Corina, y ese acoplamiento genera también, creo yo, una cosa muy integral en la oposición. Muy bien, pues les agradezco mucho, Neida Colmenares, Heraldo Muñoz, que nos hayan acompañado en esta conversación. Esperamos bueno, que esto se resuelva de la mejor manera, ¿ah? Sobre todo con mucho respeto por la dignidad de las personas que están involucradas en este proceso. Les agradecemos mucho por este tiempo que han dedicado a los lectores y auditores de mensaje. Muchas gracias. Muy Bueno, bien. gracias a Muchas ustedes por la gracias a invitación. ustedes. Muchas Chao, que gracias. estén muy Chao, bien. chao. Chao, Gracias. chao. Chao.